y empiezo. Vale, pues el tema de hoy vamos a ponernos en él. El tema de hoy le hemos titulado Efecto del sismo en las estructuras históricas. A ver, es un tema que, bueno, era interesante meterlo en el programa del curso. En realidad, en España se habla muy poco del terremoto. Es decir, la mayoría de nosotros hemos hecho la carrera, me da igual arquitectura que ingeniería de edificación o incluso otras ingenierías, y han pasado de puntillas por el terremoto. Sin embargo, era interesante introducirlo porque las estructuras de fábrica fallan estadísticamente en otras partes del mundo casi más por sismo que por otra cosa. De hecho, cuando nos juntamos, por ejemplo, con compañeros de Hispanoamérica, este año no hay ninguno en el curso, pero vamos, nos encontramos con mexicanos, peruanos, chilenos, no te quiero ni contar, donde prácticamente la solicitación más importante, la que gobierna el cálculo de sus estructuras, es la situación sísmica. Es decir, prácticamente no hablan del peso, solamente se preocupan por el sismo. Entonces, digamos que es la mayor amenaza que existe ahora mismo, por ejemplo, también en países como el nuestro. Es decir, cuando haces un edificio de nueva planta no va a tener grandes problemas, pero sí lo va a tener el patrimonio en aquellas zonas europeas que tienen un cierto grado de peligrosidad sísmica, como le pasa, por ejemplo, a Italia. Italia es el caso más importante. El otro es Turquía y Grecia. En Turquía acaba de haber un terremoto hace poco tiempo, o sea que lo tenemos todos bien presente. Entonces, creímos necesario introducirlo en el curso. A efectos nuestros, a efectos de España, no es que tengamos que calcular a sismo, pero podemos mejorar muchísimo viendo cómo fallan los edificios en caso de sismo. O sea, solamente con eso, sabiendo cómo fallan y por qué fallan otros, podemos implementar nosotros mejoras en los nuestros. Entonces, nada mejor que ir a ver cómo se comporta nuestro tipo estructural de fábricas y de madera en otros sitios donde sí ha habido terremotos. Entonces, basado en eso está el tema. No hay números prácticamente, solamente hay conceptos. O sea que es un tema yo creo que interesante de tratar. Está dividido en esos puntos que hay ahí, que básicamente hay un poco de teoría al principio y luego la segunda parte del tema son ejemplos. Ejemplos que son fotografías directamente, son bombardeo de fotos de los 3 casos que nosotros hemos estudiado, que son el de Lorca de aquí de España, el de Amatrice en Italia, del que nosotros aprendimos un montón, y el caso anterior del L'Aquila, que nosotros no lo vimos en el momento del terremoto, lo vimos durante la restauración. Y estos 2 terremotos, Amatrice y L'Aquila, están en la misma zona, en la zona de los Apeninos italianos. Y luego al final hay una serie de recomendaciones constructivas que no vais a encontrar en ningún sitio, porque las recomendaciones que vienen contra sismo en estructuras suelen ser siempre para edificios nuevos. No conocemos ninguna que haya para edificaciones históricas, o por lo menos en España. En Hispanoamérica sí las hay, pero vamos, normalmente no llegan a nosotros. Podemos verlas en internet, pero ni están en normas ni en nada, y son bastante interesantes. Bueno, luego, a ver, el planteamiento del tema es distinto. Es un tema tan amplio, con tal número de páginas y de fotografías, que si no os importa, lo que vamos a hacer es, casi que voy a leer las primeras páginas, que son un poco lo que ponemos encima de la mesa, lo vamos a enunciar, y luego me voy a dedicar a intentar demostrarlo o justificarlo. O sea, primero lo enuncio y luego lo demuestro. Metodología típica de tesis. Primero enuncias las cosas y luego explicas el porqué. Entonces, esos planteamientos están en las primeras páginas, 7, 8 y 9. Así que lo voy a leer para que de manera ordenada no se me olvide nada, ¿vale? Bueno, el primer párrafo es que el sismo es en realidad casi que el único problema serio de seguridad estructural
que tienen los edificios en el mundo desarrollado. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, en Haití, y hay miles de muertos, bueno, estamos hablando normalmente de países que no tienen un sistema constructivo homologable, con una seguridad de las construcciones, ¿eh? Por eso se producen tal número de muertos. Pero cuando eso le ocurre a un país que construye bien, pues normalmente los daños que se producen no son de ese calibre, salvo en las estructuras históricas, donde sí que se puede producir ese problema. Por ejemplo, cuando ocurrieron los terremotos italianos, tanto el de L'Aquila como el de Amatrice, en Amatrice todo un área fue afectado por el terremoto y sin embargo solamente fracasaron las estructuras históricas, ¿eh? Eso significa, y aquí si queréis introduzco 3 cuestiones que hay que tener muy claro, que supongo que vendrán en los apuntes, pero ahora no sé dónde, que son, por un lado, la peligrosidad sísmica. La peligrosidad sísmica está ligada al área. Es decir, hay áreas más peligrosas sísmicamente que otras, ¿eh? Por ejemplo, Turquía es más peligroso sísmicamente que la península ibérica. Tiene una mayor peligrosidad ligada al área, a la región, ¿vale? Pero luego tenemos la vulnerabilidad de la estructura, en este caso, vulnerabilidad sísmica. Por ejemplo, pues un edificio nuevo es menos vulnerable que una estructura de fábrica pesada, ¿eh? Y la conjunción de esos dos factores, la peligrosidad de la zona y la vulnerabilidad de la estructura, es lo que te da el riesgo sísmico. Es decir, si tú vives en una zona, por ejemplo, dentro de la península, en un edificio nuevo de hormigón, pero vives en Granada, pues tienes mayor riesgo sísmico que el que tiene ese mismo edificio, por ejemplo, en Madrid. Son esos 3 parámetros que a veces se confunden: peligrosidad sísmica, vulnerabilidad sísmica de la estructura y el riesgo sísmico, que son las 2 cosas. Vale. Entonces, lo que suele ocurrir con los edificios es que los nuevos, que es a los que prácticamente se dirige toda la normativa y todos los libros de texto, pues son menos vulnerables y dejan sin estudiar el patrimonio histórico, que es el más vulnerable, ¿vale? Venga, segunda cuestión. La acción del sismo lo que provoca es un empuje horizontal. Yo distingo claramente siempre entre lo que es un peso, que lo produce la ley de la gravedad y va hacia el centro de la Tierra en vertical, de un empuje. ¿Qué es lo que generaba los empujes? Pues los empujes vienen del viento, el sismo, los empujes del terreno y los empujes que produces tú por diseño del edificio, que son los arcos y bóvedas y los forjados inclinados. Pero eso no lo vamos a contar porque no son acciones exteriores, son acciones que tú te creas. Es decir, hemos dicho el viento, el sismo y los empujes del terreno. Los empujes del terreno solo te influyen si tienes sótano o si estás construyendo en ladera, si no, no tienes problema. El viento no te afecta porque, como todos sabemos por el cuento de los 3 cerditos, basta que tengas un edificio pesado, salvo que sea muy esbelto, que no va a ser el caso, para que el viento normalmente no influye, con lo cual la única amenaza que te queda pues es el terremoto. Que estés en una zona de mayor peligrosidad sísmica y tengas un caso de terremoto, un evento sísmico. Y luego vamos a ver también que tú puedes estar en una zona que no sea muy peligrosa sísmicamente y puedes tener un sismo que te produzca mucha aceleración sísmica. Luego lo vemos, que es lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Lorca. Venga, por lo tanto, hemos distinguido empuje, que es el empuje horizontal que produce el sismo, del peso. Tercer párrafo. La estructura de fábrica tiene mucha más masa que la de madera. Nosotros estamos viendo estructuras de fábricas y de madera. Tenemos que distinguir las dos. Una tiene mucha masa y otra no, ¿vale? Y ninguna de las dos tiene nudos rígidos, ¿vale? Los nudos rígidos son las uniones entre vigas y pilares, por explicarlo de una manera muy burda, que en acero se hace soldando, perfiles de acero, y en hormigón armado se hace encofrando
y debido al monolitismo del hormigón cruzando las armaduras. Así es como se hacen los nudos rígidos. Bueno, pues las estructuras nuevas, las que hemos hecho en los últimos 100 años, son estructuras de nudos rígidos y funcionan de una manera. Sin embargo, ni las de madera ni las de fábrica tienen nudos rígidos. Así que funcionan de otra manera completamente distinta. ¿Vale? Y lo que a todos se nos pasa por la cabeza es decir, bueno, pues voy a hacerla yo, una estructura de fábrica, haciéndola con nudos rígidos. O le voy a meter herrajes a la estructura de madera para hacerle los nudos rígidos. Vale, pues vas a hacer una cosa que es un invento, que nadie sabe cómo se comporta. No hay ni normas ni experiencias. Normalmente te metes en un lío. Y ese es uno de los motivos por los que en caso de terremotos se producen tantos daños últimamente. Luego lo veréis con las fotografías. Vale. Hemos dicho, está por ahí escrito, que por lo tanto tienen diferente masa, diferente rigidez, es decir, tienen comportamientos distintos, que es lo que yo os quiero transmitir. Otro párrafo. Debido a la acción sísmica de empuje, resulta afectado el equilibrio. Imaginaos que estamos haciendo una torre encima de una mesa con fichas de dominó. Pues tú cuando vas poniendo unas fichas encima de otras para hacer una torre, pues lo que vas es colocándolo en equilibrio. Vas colocando las piezas en equilibrio. Bien, pues si en un momento determinado alguien llega y le pega una patada a la mesa, el problema va a ser de equilibrio. No es un problema de resistencia normalmente. Es decir, cuando se te cae la torre de fichas de dominó, otra vez puedes coger todas las fichas y volverlas a poner en equilibrio. Es decir, es un problema de equilibrio, no de resistencia. Que es una conclusión a la que no siempre se llega después de ver los restos de un terremoto. Parece que es un problema de resistencia. Vale. El penúltimo párrafo, un mayor peso del edificio producido por la acción de la gravedad que tiende a estabilizar la estructura lo va a penalizar en caso de sismo. Es decir, normalmente nosotros conseguimos el equilibrio haciendo construcciones pesadas. Nosotros, por ejemplo, en España, tú te coges sobre unos muros de fábrica y haces un forjado de hormigón macizo de 30 centímetros y ese peso está estabilizando el conjunto de la estructura. Claro, porque lo estás analizando solamente a la carga vertical. Pero si le metes un empuje, pues ahora vais a ver cómo se comporta eso. Te provoca un empuje horizontal, que está incrementado por la masa que tenga ese forjado, que tengan esos pisos. Esa es la razón por la que, por ejemplo, hay países, yo qué sé, México, por decir algo. Cuando viene un mexicano a España y le damos un curso y le decimos que aquí los forjados tienen 30 centímetros de hormigón, no se lo cree. ¿Por qué? Pues porque ellos construyen con forjados mucho más ligeros. Ni se le ocurre pasar de un canto de 20 centímetros. ¿Por qué? Para reducir masa. Eso nosotros ni nos lo planteamos. Es un dato que hay que tener en cuenta. Luego, el comportamiento estructural a sismo de las estructuras históricas, tanto de la madera como de la fábrica, es muy distinto al que tienen los edificios modernos, de nudos rígidos, de acero y de hormigón. Y por lo tanto, no son aplicables a estas estructuras históricas las recetas que ya nos conocemos para los edificios nuevos. ¿Vale? Venga, otra cosa. Un terremoto que tenga poca magnitud sísmica, ¿vale? Los famosos grados Richter, es decir, alguien que dice, bueno, pues qué raro, ha habido en España un terremoto de 4,5 grados y sin embargo ha producido muchos daños. Eso es muy habitual. Bueno, pues la magnitud sísmica, lo que se mide en magnitud de momento o grados Richter, normalmente, hay veces que te puede generar mucha acción sísmica al edificio. Ahora, luego lo vemos con fotografías. O sea que no hay que confundir la magnitud con la aceleración sísmica, que es el dato que nosotros tenemos en cuenta en la estructura. Si queréis os lo cuento ya. Es como que explote una bomba, por decir algo. Si explota una bomba, pero explota a 5 kilómetros de donde tú estás, pues te producirá a lo mejor algún tipo de daño. Pero te puede producir mucho más daño un petardo
que te explotan la mano, ¿vale? Pues por ahí van los tiros. Es decir, un terremoto de gran magnitud sísmica, pero que está muy alejado, que lo puede haber, ¿eh? Por ejemplo, el terremoto de Lisboa de 1755 es de ese tipo, ¿eh? Pues te puede producir daño a la península entera, pero es de otro tipo distinto a, por ejemplo, el terremoto de Lorca. El terremoto de Lorca fue muy pequeñito, de muy poca magnitud, pero ¿qué pasa? Que estaba justo debajo del núcleo de población. Entonces produjo una aceleración muy grande, que es la que te genera los problemas a la estructura, ¿vale? De ahí que cuando en la tele los periodistas, los del Instituto Geológico y Minero, que es a los primeros que llaman, dan sus teorías, normalmente este dato no lo tienen en cuenta. Te dicen, bueno, pues es que en España hay muchos daños porque se construye muy mal, porque un terremoto de solo 4,5 de magnitud de momento ha producido muchos daños. Es por esto. O sea, son cosas que no son comparables. ¿Vale? Bien, más. Paradójicamente, la normativa ha sido redactada atendiendo solo a los edificios nuevos, ¿eh? Luego, más adelante, en los apuntes, están copiados los párrafos de la normativa vigente, de la NCSR, Norma de Construcción Sismorresistente Española, del 2002, que está ahora mismo en revisión, ¿eh? Va a salir la NCSR, le tenían puesto 2022. Ha pasado el 2022, no la han aprobado, pues probablemente salga como NCSR 2023. La están cambiando, ¿vale? Entonces, esta norma dice claramente que es de aplicación a todos los edificios nuevos de ahora en adelante. Eso lo dice. Lo que pasa que en lugar de no decir nada sobre los edificios preexistentes, ha hecho ahí una especie de popurrí que nadie sabe interpretar. Dice que, bueno, que se tendrá también en cuenta en los edificios, pero nadie sabe ni cómo ni de qué manera. Decirlo lo dice la norma, pero vamos, está claramente, es una norma pensada para edificios nuevos y nuevos de nudos rígidos, que ya hemos dicho que son muy distintos a las estructuras históricas. Vale, también dice en este párrafo, se dice que es de aplicación a las estructuras históricas, pero en realidad no considera la forma de comportamiento real de estos edificios, ni su mayor afectación sísmica. Esta afectación es lo que hemos llamado vulnerabilidad sísmica, ¿vale? Y lo que es peor, para cumplirla en el papel, en el proyecto, para justificarlo, se va a acabar recurriendo a refuerzos que normalmente son añadiendo masas, añadiendo nudos rígidos, etcétera, etcétera, con lo cual cumple sobre el papel, pero luego pasa lo que vais a ver en Amatrice, que no es literalmente eso. Y luego, si queréis, os pongo algún ejemplo más. ¿Vale? Tercera cuestión de esta hoja. Cuando calculamos siempre en hipótesis. Es decir, en cálculo, en estructuras de edificación, estructuras de ingeniería, da igual, se calcula siempre en base a hipótesis. Es decir, se formulan unas hipótesis y en base a esas hipótesis calculas. Ese es el procedimiento general. Ahora bien, esas hipótesis tienen que estar respaldadas por casos concretos. Es decir, cuando calculamos a momento flector una viga de hormigón, por ejemplo, pues alguien ha hecho prácticas, lo ha construido en el Instituto Eduardo Torroja, lo ha roto hasta ver cuánto da, se acumulan muchos años de experiencia, es decir, partimos de experiencias previas que respaldan esas hipótesis. Bueno, pues en sismo nadie sabe cuáles son esas hipótesis. Simplemente te establecen una serie de medidas, pero nadie sabe cuál es el respaldo que hay detrás. Eso es la realidad de la norma que tenemos ahora mismo. Con lo cual, ahí hay un error de partida. Más, aunque no lo sepamos modelizar al 100%, el comportamiento estructural de las estructuras históricas no es caprichoso ni errático. Es decir, luego lo vais a ver, hay unas fotografías con una serie de arcos paralelos, todos iguales, y vais a ver que todos tienen la fisura en el mismo sitio. O sea que errático no es. Tiene su sentido. Lo que pasa es que es tan complejo que hoy día no lo sabemos reproducir, o por lo menos reproducir en edificios históricos. En edificios de nudos rígidos, los japoneses sí son capaces y aplican incluso estrategias que nosotros no podemos aplicar a las estructuras históricas. ¿Vale? Luego, una recomendación es que, o recomendación quizá de Manolo y mía, de Manuel y mía, es que
Si no sabes cuáles son las hipótesis, pues conviene no ser excesivamente ambicioso a la hora de dimensionar o de diseñar una estructura en caso de sismo. Hay que ser humilde, reconocer que no hay experiencias suficientes, ni normativa aplicable y fiable, y cuando el arquitecto tiene que intervenir en un edificio, pues a falta de bases de cálculos seguras, puede guiarse por la experiencia, que es lo que hemos puesto ahí. Experiencia, por el análisis de otros casos parecidos. Y eso es muy importante. Más que saber lo que tenemos que saber lo que no tenemos que hacer, que normalmente va en la línea de añadir masas y rigideces a las construcciones existentes. Eso es lo que no debemos hacer. Sí, valoración de los problemas. Otro comentario que nos vamos a ver también muchas veces en la prensa y cada vez que hay un terremoto, por ejemplo aquí en España, cuando hay pequeños terremotos, que bueno, pues ha habido daños en no sé qué. Vale, que no nos hagamos caso y que tenemos que distinguir lo que son daños en estructuras de daños en tabiques, petos de balcones, letreros de peluquerías, etcétera, aparatos de aire acondicionado que hay que ir a buscarlos al otro lado de la calle. Eso no son estructuras. Lo digo porque si analizamos, por ejemplo, a través de la prensa el terremoto de Lorca, vamos a llegar a un resultado equivocado. El terremoto de Lorca se cayó un edificio. Uno, nuevo, el de la calle Infante Don Juan Manuel número 5. Lo que pasa es que todas las imágenes de los periodistas eran del mismo edificio. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que nadie nos ha contado. Entonces, claro, a partir de ahí no te puedes montar un argumentario. Es decir, ¿hubo muchos daños? Sí. ¿Son muy costosos? Sí. ¿Es una putada? Sí. Pero claro, no es lo mismo que se te caiga el letrero de la peluquería, que te quede un edificio convertido en un sándwich de forjados, como estamos viendo en Turquía, por ejemplo. Son cosas distintas. No es lo mismo 9 muertos, en el caso nuestro, que 50.000 muertos que se va a llevar Turquía si no los lleva ya. Bueno, pues el estudio que sigue mediante fotografías, y aquí ya iré simplemente pasando, se basa, el estudio que nosotros os presentamos, se basa en el estudio, en el análisis del comportamiento real de construcciones históricas en varios terremotos que nosotros hemos estudiado, ¿vale? Que han afectado al patrimonio histórico. No nos estamos preocupando de los miles de muertos que ocurre, por ejemplo, en construcciones nuevas o que ocurre en países como Haití, donde el nivel de construcción es el que es. Nosotros nos vamos a preocupar solamente del tema patrimonial, salvando las distancias, que es lo que a nosotros nos puede afectar, que es lo que le ha pasado a los italianos, por ejemplo, en Amatrice. ¿Vale? Y nosotros extraemos las siguientes conclusiones. 3. Primera, dentro de los edificios históricos, los más afectados por el sismo son aquellos que han sufrido intervenciones inapropiadas. Ahora vamos a ver cuáles son esas intervenciones. Segunda, las intervenciones con técnicas incompatibles con la estructura histórica, que alteran su configuración inicial y que añaden masa y modifican su rigidez, son la causa de este peor comportamiento sísmico. O sea, normalmente añadirles masa, elevarles una planta y modificarles su rigidez. Y así se explica cómo edificios romanos que hay en Italia, por ejemplo, y que llevaban 2000 años en pie, aguantando terremotos, sin embargo se caen ahora. Eso tiene que ver normalmente con reformas que han tenido estructurales, calculadas, muy bien calculadas, pero a lo mejor en base a hipótesis que no están contrastadas con casos reales. ¿Vale? Y tercera, algunas recomendaciones sugeridas por algunos organismos para hacer más resistentes, entre comillas, los edificios históricos ante el sismo, se está acreditando ahora que son ineficaces o que son perjudiciales. Por ejemplo, nosotros, cuando fuimos Manuel y yo al terremoto de Amatrice, nos dejaron entrar, pero nos dijeron, al colegio no se puede ir. A nosotros nos sorprendió, bueno, ¿y por qué al colegio no se puede ir? Bueno, el colegio había sido reforzado a raíz del terremoto del Áquila unos años antes. A raíz del terremoto del Áquila, lo que hizo el gobierno italiano fue reforzar todos los edificios que eran vitales en caso de hospitales, colegios, etcétera, etcétera.
Bueno, pues del colegio de Amatrice no quedó nada, ¿vale? Y había sido reforzado con las teorías del Lagomarsino que es homólogo nuestro, profesor en Milán, concretamente, y bueno, es el tío que más artículos científicos tiene sobre resistencia sísmica, y había sido reforzado con sus teorías. Bueno, pues no quedó nada, menos mal que ocurrió, bueno, el terremoto de Amatrice, ya os lo cuento, vamos, era una hora o día, no sé si era fin de semana, creo que era fin de semana, donde no había niños en el colegio, pero bueno, era la fiesta de la salsa amatriciana. En Amatrice había más gente que nunca y por eso hubo 200 muertos. O sea, ese fin de semana había más gente que nunca. Si hubiera ocurrido otro día, probablemente hubiera habido la mitad de muertos. Vale, de todas maneras, os comento ahí que en el índice están estos tres terremotos, Lorca, Amatrice y L'Aquila, tienen cierto, no recuerdo los datos, los tengo aquí apuntados, pero bueno, tardaría en encontrarlos. Son terremotos que tuvieron alrededor de 4,5 de magnitud, los tres. Produjeron una aceleración sísmica. El que más aceleración sísmica tuvo fue el de Lorca, que tuvo 0,37 G. ¿Vale? Y los tres afectaron a centros históricos. Lorca tiene un importante centro histórico. Amatrice es un pueblo parecido, yo qué sé, pues, por ejemplo, a Pedraza, en Segovia, o a Hervás, aquí en Extremadura. Es decir, un pueblo histórico con un centro histórico de arquitectura popular, muy intervenido. Y L'Aquila, 3/4 de lo mismo. L'Aquila es más grande, es una ciudad, pero el centro histórico más o menos tiene el mismo tamaño. O sea, son tres centros históricos de edificios bastante intervenidos porque son turísticos, los pueblos, etcétera, etcétera. Y con la misma aceleración sísmica, en Lorca hubo 9 muertos y en Amatrice y el L'Aquila hubo del orden de los 200 y pocos, 190 y tantos. Entonces, lo que es extraordinariamente raro es que hubiera tal cantidad de daños. Es decir, que por ejemplo Amatrice o L'Aquila quedaran prácticamente arrasados. Y eso es fundamentalmente por haber recrecido las construcciones una planta más, haber hecho diáfanas las plantas bajas y haber añadido pisos añadiendo masa. Normalmente sobre pisos antiguos hicieron forjados nuevos añadiendo masa. Ahora vamos a ver algunos números. Vale, la normativa no me extiendo, ahí tenéis algunos de los apartados que os he comentado, para que veáis bueno, que la norma existente es de aplicación a edificios nuevos básicamente. ¿Vale? Y luego esto yo creo que, bueno, lo podéis mirar vosotros. De la aceleración ahora lo explico mejor con dibujos. Sí. Mapa de peligrosidad sísmica español. Es este que hay aquí, que lo van a cambiar. Es decir, el IGN ha hecho uno nuevo, está en una orden ministerial aparte y lo va a incorporar ahora a la NCSR del 2023. Y entonces la parte de abajo no cambia mucho, la mitad sur de la península no cambia mucho, pero la parte norte me parece que han puesto de peligrosidad sísmica, creo que todo Navarra y La Rioja. Han aumentado la aceleración. Y también un poquito por encima de Zamora. Son las diferencias. De todas maneras, a mí me gusta mucho mostrar esta diapositiva. Tiene los mapas de la NCSR, bueno, ha tenido distintos nombres, de los años 62, 68, 74 y 94. Es decir, estos 4 son los mapas de peligrosidad anteriores al vigente. Y como veis, son todos distintos. Yo no digo nada, yo ahí lo dejo. Lo que pasa es que, claro, los técnicos lo que hacemos es, a ver, ¿en qué localidad está? En Lorca. Vas al mapa, le das buscar en el PDF, Lorca, y te pone 0,12G. Vale, pues yo calculo para 0,12G. Es que en el caso de Lorca hubo 0,37. O sea, no es un poquito más, es el triple. Hombre, influyen más cosas, pero vamos, que aceleración básica en lugar de 0,12 sea 0,37 es alucinante el error. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se produjo una aceleración bastante fuerte para un terremoto de poca magnitud. Fundamentalmente por eso que os he comentado, porque el hipocentro estaba muy cerca del núcleo de población, tanto en planta, que estaba en la periferia, como en profundidad, que estaba solamente a 1 kilómetro de profundidad. Por eso produjo
una aceleración tan fuerte. Ahí está el mapa de peligrosidad europeo. Podéis ver claramente, bueno, que fijaos, la mancha, por ejemplo, de Granada, este es el mapa oficial de la UE. La mancha de Granada es que casi ni se ve. No sé si lo veis. Es decir, en comparación con la peligrosidad sísmica que tienen Turquía, Grecia e Italia, pues nosotros no tenemos peligrosidad sísmica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque salvo del Valle del Guadalquivir para abajo y salvo en los Pirineos, en lo que respecta a España, dentro de la península, la sismicidad de Lisboa no no la desconozco, ¿eh? Pero bueno, salvo la Bética, la Penibética, todo eso y los Pirineos, el resto es la meseta. La meseta es el cratón, el escudo de la península, y entonces pues la peligrosidad que tiene es bajísima, ¿vale? El ministerio habrá hecho sus datos para llegar a este mapa de peligrosidad que tenemos aquí, pero vamos, la realidad que aunque varíen un poquito los valores, como estáis viendo por el dibujo, no es comparable a la peligrosidad que hay en los Apeninos italianos, por ejemplo. Vale, y esto es un gráfico del mapa de peligrosidad sísmico del mapa mundi. Las otras zonas, pues ya sabéis, el cinturón de fuego. Bueno, esto aprovecho para contar. No conozco a mucha gente que tenga esa línea de investigación, pero no sé, Manolo y yo lo tuvimos como muy claro. Oye, pues si queremos saber cómo se comportarían las construcciones españolas en caso de sismo, las históricas, una de dos. O hacemos como los japoneses, que construimos un edificio en una mesa sísmica y lo movemos y lo estudiamos, no tenemos dinero suficiente, ni ellos tampoco, o sea, porque ellos lo que hacen es una maqueta, no hacen un edificio real, ¿vale? La escala influye mucho, aunque si lo hacen más pequeño. Vale, pero hay otra vía de estudio, que es irte a América y ver cómo se comportan o cómo se han comportado construcciones que son exactamente iguales que las nuestras. O sea, nosotros hemos replicado en América un sistema estructural. Oye, pues vamos a ver allí. Tenemos edificios sobre la falla de San Andrés, tenemos edificios, ahí lo estáis viendo, en Perú, México, Chile, Colombia. Vamos a verlo, a ver cómo están y podemos analizar cómo se comportarían los nuestros en caso de sismo. Yo lo veo como muy claro y esa es un poco la línea de trabajo que nosotros hemos seguido. ¿Vale? Bueno, aquí me parece que hay, este es el índice de lo metodológico de lo que viene ahora. Creo que ahora hay dibujos donde yo voy a utilizarlos para explicar lo que os he enunciado así de manera todo seguida, ¿eh? Bueno, ahí lo que tenéis es una pesa, una pesa. Una estructura de un edificio no es una pesa, pero bueno, para introducirnos, vamos a suponer que es una pesa que estuviera sobre una mesa, apoyada en equilibrio en una mesa. Vale, pues tú tienes un centro de masas y esa fuerza vertical P del peso, pues arranca del centro de masas y es igual a la masa por la gravedad. Ya está, eso lo sabemos de toda la vida. Masa por la gravedad, ¿eh? Bien, pues a continuación, esto es para decir que en general en construcción los pesos se entienden muy bien, pero los empujes no se entienden igual de bien. O sea, los empujes no se entienden igual de bien. Incluso la gente de las obras, los albañiles, los constructores, el peso lo entienden muy bien, aunque solo sea porque tienen que cargarlo, pero el empuje no lo entienden bien. O sea, no se hacen una idea de lo que empujan las cosas. Las fotografías que tenéis ahí son del viento, que también pasa una cosa parecida. El de arriba son dos fotografías de un frontón. O sea, es muy típico que un constructor te diga, oye, tengo que hacer un frontón. Vale, pero si el frontón no pesa. Como no pesa, pues voy a hacer una pared de ladrillo. Sí, no pesa, pero cuando venga el viento, pues tienes ese problema, ¿eh? Este frontón me parece que tenía 2 pies de espesor, ¿eh? Pero claro, la resultante de la composición del peso en vertical y el empuje que produce el viento, pues tira el muro, salvo la parte más rígida que será el rincón, la doblez del folio, ¿vale? Y el otro son, pues, un cartel, una valla también. Yo no sé, por cada edificio que falla en España fallan como 100 vallas, ¿eh? Y eso es una estructura también. La gente no lo concibe de la misma manera. Y luego el tercer caso es el famoso
túnel de bateo de San Boi, de Llobregat, donde murieron varios niños. O sea, la nave se volcó y tal. O sea, el tema de los empujes no se entiende exactamente como el peso, ¿vale? Introducido eso, volvemos otra vez a la pesa y ahí tenemos cómo se comporta esa pesa en caso de terremoto. Entonces, el peso es el mismo que antes, masa por la gravedad. Lo que pasa es que ahora, por obra y gracia de la acción sísmica, esa ADS que he puesto ahí en horizontal, que es como mover la mesa en horizontal, pues entonces aparece un empuje E, que es ese que está ahí en color rojo. ¿Y a qué es igual ese empuje? Pues ese empuje es una fuerza también y es igual a la masa por una aceleración, exactamente igual. ¿Qué masa? La misma masa de la pesa, la misma que produce el peso, produce el empuje. Masa por aceleración. Y esa aceleración es la que pone el terremoto. Esa es la que pone el sismo. Es lo único que hace. Pone ese valor, A. ¿Vale? Pero la masa la ponemos nosotros. Entonces, del empuje que produce el sismo hay que tener muy claro que de ese empuje la aceleración la pone el sismo, pero la masa la ponemos nosotros. Entonces, te va la vida en que esa masa sea lo más ligera posible. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, los españoles cuando llegaron a América y tuvieron que construir en Chile, lo primero que hicieron fue, no, las cubiertas aquí al máximo hay que aligerarlas. Ni teja ni nada. Pusieron paja y siguen con paja. Si alguien alguna vez ha colocado encima algo, ha fracasado. Los que han llegado a nuestros días tienen paja. Se hicieron con paja y han llegado con paja, porque no son capaces de sostener otra cosa ante este esfuerzo horizontal. ¿Vale? Bien, sí. Y aquí, no sé si es el mejor sitio para explicarlo. Por ejemplo, mejor con un ejemplo. Cuando decimos que el terremoto de Lorca produjo una aceleración 0,37 G, quiere decir que si el vector vertical es 1, el horizontal es 0,37, el 37%. Entonces, bueno, vosotros poned 1 en vertical y 37% en horizontal. Ahora, hacer la resultante, como está ahí en ese dibujo, y si se te sale de la base, vuelca. ¿Vale? Entonces, hoy tengo esta botella de agua. Esta botella de agua, más o menos, si tú la pones encima de la mesa y le das una patada a la mesa y lo vuelcas, pues más o menos eso es un 0,37 G. Es decir, el terremoto de Lorca fue un terremoto de la pera. ¿Vale? ¿Por qué un terremoto de tan poca magnitud produce una aceleración tan grande? Pues porque es como un petardo que te ha explotado en la mano. Estaba muy cerca. Entonces, el riesgo de que te toque un epicentro cerca existe. Entonces, puedes tener, o sea, nadie está a expensas de tener un terremoto importante, aunque la zona no tenga una gran peligrosidad sísmica. Ese es un dato que puede ocurrir. ¿Vale? Sí, ahí lo tenéis, en este caso. Creo que tendrá algunos valores. Pues P, si queréis, como el peso es masa por la gravedad y el empuje es masa por aceleración, pues quitamos la masa y nos quedamos la gravedad en vertical y la aceleración del sismo en un porcentaje de la gravedad, 0,37 G, el 37%. Entonces, así, cuando calculamos a sismo, la mayor parte del territorio nacional pues tiene 0,02 G, 0,04 G y Lorca tenía 0,12 G, es decir, un 12% en horizontal de lo que tiene el peso. Eso es lo que decía la norma de construcción sismo resistente. Y hubo 0,37, es decir, el vector horizontal se multiplicó por 3. Nosotros alguna vez hemos ido fuera y bueno, con las limitaciones del idioma, pero nosotros decíamos, no, porque en Lorca hubo 0,37 G. Y nos corrigen y dice, ¿cómo? No puede ser, te has equivocado. Sí, 0,37 G. ¿Vale? O sea, es un dato de una aceleración muy alta. Vale, sí, aquí tenéis los datos, G y 0,37 G. También tenéis acceso a un vídeo que, bueno, está por internet. Es cuando se cae esa torre que la filman en televisión, justo en ese momento de... Ahora ya con los móviles es raro que haya algo que la gente no lo filma. Entonces, digamos que ves el vídeo y te haces una idea de cómo puede ser un terremoto. No lo has vivido.
Bien, lo que hay ahora es lo más parecido que puede haber a la botella de agua que os acabo de contar, ¿eh? Son los pináculos que colocamos algunas veces en los edificios en lo alto de los contrafuertes para darles peso. Como veis por las proporciones, es como una botellita de agua. Bueno, pues algunos se cayó y otros quedaron como están esos ahí. Ahí tenéis el daño después del terremoto y a los trabajadores que lo están reparando. Es decir, esto puede llegar a pasar, ¿vale? Bien, y el caso de la campana, pues otra cosa igual. Como haya un elemento de estos y se le dé una patada a la mesa muy grande, pues puedes ir a buscar el forjado o el peto del balcón o la campana al otro lado de la calle. O sea, aquí lo estáis viendo, ¿eh? Bien. Y aquí os decía, pero el edificio no es un sólido rígido, si no es una pesa, no es una botella de agua, es una estructura que está compuesto de muros, de entramados de piso o de forjado, inclinado, bóvedas, etcétera. Entonces, se comporta de otra manera distinta. Muchas veces no se produce la pérdida del equilibrio del edificio entero, aunque a veces sí. A todos os ha llamado la atención ahora en el terremoto de Turquía que hay edificios volcados, ¿vale? Ese vuelco es porque se ha comportado como un edificio rígido y ha volcado entero, ¿eh? Eso quiere decir que los nudos rígidos han tenido o resistencia o ductilidad suficiente para no romperse y entonces ha volcado el edificio entero. Normalmente son edificios tabulares que han volcado en el sentido de la tabla. O sea, puede llegar a pasar. Hay otros muchos que no es que vuelque el edificio. Antes de llegar a esa situación, pues se tensan los nudos. No voy a entrar en ese tema porque no es el objeto del curso, pero bueno, tiene que ver normalmente con la zona de los... en una estructura de hormigón, cuando hay un sismo, lo que ocurre es que al ser el esfuerzo horizontal, pues por decir de una manera muy burda, los pilares trabajan como vigas y las vigas trabajan como pilares. Entonces, si una viga trabaja como pilar, ¿qué le falta? Pues le falta armadura abajo en las zonas de los pilares. Entonces cascan por ahí. Y si un pilar trabaja como viga, ¿qué necesita? Pues le faltan estribos. Y entonces falla por cortante. Es más o menos un poco la cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenéis distintos gráficos de cómo un edificio fallará normalmente. Normalmente los muros más grandes tienen posibilidad de oscilar, de vibrar. En cambio, las esquinas no. Las esquinas son más rígidas y una de dos. O lo aguantan sin daño o se parten, se fisuran. Y entonces, bueno, pues hay veces que influye la dirección de la onda, ¿eh? Bueno, pues no es lo mismo en una dirección que en la otra a la hora de producirle fisuras, fracturas en las esquinas, incluso caídas de lo que se ha dado en llamar macroelementos. Los que estudian estas cosas, el que he mencionado antes, no me acuerdo el nombre, lo analizan como macroelementos, o sea, trozos grandes, témpanos de edificios que se van a caer, que es lo que analizan. Lo que pasa es que es una hipótesis un poco rara porque tienes que saber con antelación cómo se va a partir el edificio. Hay veces que sí, que se sabe, vamos a ver con fotografía, otras veces pues es difícil de prever. Aquí tenéis lo mismo, un muro en la dirección perpendicular a la acción, pues se va a partir de una manera o de otra en función de sus proporciones, ¿eh? La distancia que haya a muros de arriostramiento. Todo esto se puede intuir, se puede ver, se puede analizar, ¿eh? Pero vamos, llevar esto a números, hay gente que lo hace, yo no me lo creo, sinceramente, ¿vale? Esto, por ejemplo, bueno, pues son macroelementos que se pueden romper de un hastial, que es la parte más vulnerable, o de las zonas de las ventanas, etcétera. Influyen los huecos. Esta es la imagen que os decía antes. Errático no es. Aquí estáis viendo en esta arquería donde hay una serie de arcos, todos iguales, y ante la misma acción, todos se parten de la misma manera. O sea, errático no es. Lo que pasa que es muy difícil de calcular. Acordaos siempre de que Torroja decía que los números valen también para tapar los errores. Vamos, tapar los errores, para confundir. O sea, tú en cualquier proyecto al que te tiene que supervisar, tú le entregas 500 folios, un tocho así, y a ver quién te dice que no. Entonces, los números valen para tapar las cosas, muchas veces. Ahora, que de verdad
eso explique con números el comportamiento estructural, pues yo al peso me lo creo, al momento flector me lo creo, al terremoto yo no me lo creo. ¿Vale? Cada uno puede tener su opinión. Vale, ¿y cómo afectan las nuevas intervenciones que se producen en edificios históricos? Pues a ver, ahí tenéis un esquema dibujado, que sería un edificio con un primer nivel de bóvedas, y arriba, pues a lo mejor antiguamente tenía un entramado de palos, de madera, y ahora le colocamos unos forjados de hormigón. Esto es muy típico, ¿vale? Y eso al peso funciona muy bien. Lo mismo el edificio funciona hasta mejor que antes, ¿eh? De hecho, muchas veces os decimos que si los muros de carga están más cargados y de manera uniforme, funcionan mejor. Eso lo decimos aquí en el curso. Vale, pero ¿qué pasa si la acción es horizontal? Pues como vamos a ver en las fotografías de Lorca, vais a ver cubiertas como esa volcadas en el suelo, literalmente. Vale, este esquema que hay aquí en esta diapositiva, pues mirad, el dibujo amarillo de la izquierda lo que representa es un edificio antiguo que tuviera dos plantas, que tuviera muros perimetrales, muros interiores y pisos ligeros, normalmente de madera o entramados de cubierta. Bueno, pues esto mismo hoy nos lo encontramos con el dibujo de la derecha. Muchas veces son restauraciones, rehabilitaciones. El mismo muro perimetral, dentro le hemos quitado el muro travesero porque no hace falta, lo hemos sustituido por un pórtico, hacemos un restaurante o cualquier estructura más diáfana, más libre de pilares, y luego encima pues los forjados o los sustituimos o los hacemos nuevos, y además hacemos una planta más al edificio. Pues bueno, pues se comporta de otra manera. Yo ahí lo voy a dejar. Es evidente que el edificio de la izquierda y el edificio de la derecha rehabilitado se van a comportar de otra manera. Hemos tocado los aspectos clave. Hemos quitado un muro interior, eso sí, lo hemos calculado muy bien, como un cargadero al peso, pero no lo sabemos calcular a la acción horizontal. Lo hemos calculado al peso y lo hemos justificado, y además hemos justificado la EHE, aunque el edificio de hormigón solo tenga el forjado. Los muros de carga son de fábrica, por lo tanto es una norma que no habría que aplicar, pero bueno, eso lo hacemos, lo construimos, el colegio lo visa, lo construimos, y en caso de sismo, pues no sabemos cómo se va a comportar. ¿Vale? Un poquito más de razonamiento para explicar cuál es la estrategia de las construcciones históricas para conseguir el equilibrio y la estabilidad, que normalmente es a base de peso en los elementos de la estructura portante, y sin embargo son ligeros los pisos, que es lo contrario a lo que hacemos hoy. Lo que hacemos hoy, sí, aquí tenéis, esta fotografía es de Berlín, me parece, de la Segunda Guerra Mundial, después de ser atacada la ciudad con bombas incendiarias. La mayor parte de los pisos han ardido junto con las cubiertas. Son construcciones que no tenían bóvedas, tenían entramados de piso, o bien de acero o bien de madera por la época de construcción, es decir, de los que se hunden en caso de sismo. Y ahí estáis viendo como toda la estructura de muros son edificios altos, de 6, 8 plantas. Veis como los muros de carga son perfectamente estables. Lo estáis viendo. Hoy no hacemos así los edificios. Hoy nosotros tenemos en cuenta en el equilibrio del edificio la unión de los muros de carga con los forjados, y le ponemos zunchos. Es otra estrategia distinta a la de las estructuras históricas. En las estructuras históricas, si nosotros le quitamos los entramados de piso y de cubierta, los muros de carga son estables. Entre los muros y los traveseros son estables y podemos conseguir estructuras de cierta altura. Aquí lo estáis viendo. Vale, y en las nuevas estructuras, esto es lo que os acabo de comentar. En las nuevas estructuras, normalmente incluso hacemos los muros de carga con menor espesor. En lugar de 50, 60, 70, los hacemos de un pie, elemento mínimo y casi siempre máximo de espesor. No hacemos muros interiores, normalmente hacemos pórticos con pilares, y eso sí, hacemos forjados muy pesados que están unidos a los muros con zunchos, que es lo que nos pide el sistema constructivo. Si nos leemos la norma, eso es lo que vamos a producir. Bueno, pues eso es lo que tiene tan mal comportamiento
en caso de que el edificio sea sometido a una aceleración horizontal. ¿Vale? Más dibujos de detalles constructivos. En el de la izquierda, que sería un muro antiguo con un entramado de piso, bueno, pues cuando uno de los muros sufre un problema de ese tipo, pues normalmente no está afectado el muro contrario. Sin embargo, nosotros, por obra y gracia del forjado, pues sí, nosotros estamos uniendo con el forjado, con un elemento rígido, las cabezas de todos los muros y se comporta más de esa manera. Una cosa con respecto a este dibujo, esto lo hemos descubierto después de estos apuntes, descubrimos que cuando los españoles llegaron a la zona de Chile, del altiplano, bueno, hoy Chile, antiguamente no era Chile, era Bolivia, pero bueno, a la zona del altiplano, las iglesias que construyeron allí, que tienen armadura de madera, de cubierta, es decir, en España esas iglesias tienen tirantes, sin embargo, al llegar allí le quitaron los tirantes. ¿Por qué? Para evitar esto que está aquí. Si ellos se dieron cuenta que cuando un muro hace así, el otro no hacen así, sino que empiezan, cada muro va por libre y entonces el palo que pongas aquí de tirante sale por el otro lado del muro. Entonces lo primero que hicieron fue quitar los tirantes y te encuentras armaduras sin tirantes. Y para que pudieran no tener tirantes, esas armaduras pues tienen menos luz y los muros están más próximos. Es decir, van haciendo una serie de cambios, pero con todo el sentido estructural, sin un número, pero con todo el sentido estructural, que es lo que hoy hemos perdido. Hacemos muchos números, pero muchas veces sin sentido estructural. ¿Vale? Luego, aquí es donde viene que veamos que los nudos rígidos se comportan de otra manera. Estos son unos nudos rígidos más o menos bien dibujados. Podrían ser de acero o podrían ser de hormigón. Aquí podemos ver que si el pilar gira, involucra a la viga y al revés, incluso involucra al pilar de arriba. Esos son nudos rígidos. Bien, sin embargo, cuando nosotros hacemos sobre muros de carga, lo veis en el dibujo inferior, colocamos un piso, por mucho que ese piso sea de hormigón armado, no tiene capacidad de comunicar la rigidez a los muros. Es imposible. O sea, tiene, ahí lo veis, tracciones por la cara de fuera. Eso el ladrillo lo resuelve enseguida. Se fisura y ya está. Y te deja de dar la reacción. Y por lo tanto ahí se produce un giro. Es decir, no se comporta como nudo rígido. Aunque le pongas un zuncho. Si le pones un zuncho, el zuncho queda unido al forjado y se deforma con él. Pero entre el muro y el zuncho se fisura. Eso es de cajón. Eso es principio de acción y reacción. Vale. Dibujos reales y fotos de terremoto. Pero bueno, estos son edificios. Vamos a ver otras que son más interesantes. De esto mismo. Lo tenéis un poco más detallado y explicado con letras, con texto. Lo de los zunchos. Yo pongo aquí que para qué los zunchos o encadenados. Hombre, para calcular a peso estamos de acuerdo que son positivos. Pero en caso de sismo, vamos, los países que construyen antisísmicamente es lo primero que quitan. O sea, en Chile no vais a encontrar edificios ni nuevos ni rehabilitados con paquetes de forjado y zunchos perimetrales, salvo que tengan pilares. Con muros no lo vamos a ver. Vale. Luego, a ver, esto es para hablar sobre el aumento de los pesos en general. Las llamadas capas de hormigón o capas de compresión. En realidad no son capas de compresión, pero bueno, capas de hormigón. Esta fotografía es de Amatrice. Veremos más fotografías. Ellos han cometido el mismo error que cometemos nosotros. Es decir, tienen un entramado inclinado de madera con unas tejas encima y hacen lo mismo que nosotros. Le colocan el onduline y por encima del entramado de madera le colocan la capita de hormigón con el mallazo. Ahí la estáis viendo. Entonces, esto ha provocado más daños. Me parece que es a continuación donde tenéis unos números que no son de cálculo, de resistencia, es simplemente evaluación de peso. Entonces, por ejemplo, ahí el peso de la teja, el mismo antes que después, el peso del entramado de madera también, pero claro, ¿cuánto pesa esa capita de mortero? Bueno, vamos a suponer que fuera un mortero o un hormigón de 4 centímetros. Por hacer números redondos, 100 kilos metro cuadrado, ¿vale? Pero es que estás multiplicando por 2 el peso que tenías.
Quien dice 2,5, de ese orden. Entonces, pues bueno, esa masa a los tirantes les produce tracción, a los muros les produce empuje y en caso de sismo, pues hace al edificio más vulnerable, ¿eh? Por culpa de la estructura, no de la inicial, sino de la que tú has rehabilitado, ¿vale? Y el siguiente caso es lo mismo, pero con forjados. En Amatrice, por ejemplo, nos encontramos muchísimos casos donde hubo un entramado de piso y lo que hacen es construir encima del entramado de piso, colocan unas viguetas y unas bovedillas parecidas a las nuestras y el hormigón y el solado. Y entonces, pues, producen casos como estos. Un entramado de piso antiguo, la carga permanente, no la sobrecarga de uso, la carga permanente es el peso de la madera, del orden de 0,4. Si tú encima le construyes un forjado, pues lo que pese el forjado, añádeselo. En este caso, que es un caso hipotético, se llega a los 3,35. Bueno, pues se ha multiplicado el peso por 8. Si esto lo haces en una planta y además haces un recrecido de una planta más, pues claro, cuando tienes un caso de sismo tienes que ir a buscar el forjado al otro lado de la calle y ahora vais a ver las fotografías con Manolo encima de una viga ahí, si no la habéis visto ya. Venga, fotos reales de casos rehabilitados ya. Bueno, el tema del efecto ariete, ¿cómo le llaman los italianos llaman el efecto martelo, el efecto martillo? Es pum, 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 golpear. Eso es lo que produce la acción horizontal repetida sobre los muros. Producen los forjados cuando son forjados más pesados. El efecto martelo, que llaman ellos. Hay muchas veces en los terremotos han dado lugar a comentarios de estos graciosos de los bomberos y tal, el efecto martelo en Italia o, por ejemplo, el aplauso sísmico que hemos bautizado en Lorca los españoles. El aplauso sísmico es cuando los edificios se dan golpes unos con otros, las medianeras. Le han llamado el aplauso sísmico. También es bastante curioso el nombre. Esta es la viga que os decía, ¿vale? Esto es Amatrice y esto es la calle de Amatrice. Y entonces, claro, ahí hay una viga de 15 metros. Y bueno, pues esto se lo enseñas a mucha gente y lo que dice es que de esa fotografía lo que está bien es el hormigón, porque es el que ha aguantado. ¿Vale? Ojo al dato. O sea, imaginaos. O sea, no que el hormigón sea el problema, sino que es lo que mejor ha funcionado es el hormigón, porque es lo único que no se ha roto. ¿Vale? Pero su masa y la rigidez añadida a la estructura aportante de fábrica es lo que ha hecho. ¿Dónde está ahí el muro de fábrica? Tendría que estar debajo. ¿Vale? Es que no se ha quedado hecho añicos. ¿Vale? Como eso, así de casos, no uno ni dos. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis, quizá a modo de resumen, el comportamiento tan malo pues se produjo por esto que hay aquí. Si queréis lo leéis, no me voy a extender yo porque ya me estoy pasando de tiempo. Bueno, sí, estas son fotografías. A ver, si queréis os cuento aquí. Nosotros, cuando Manuel y yo fuimos a la Matrice, la verdad es que tuvimos bastante buena suerte porque teníamos programada una visita a Erasmus a la escuela de Florencia y no tuvimos que cambiarla de fecha. De hecho, es muy complicado cambiar una cosa de esta. Pero bueno, estaba prevista para una fecha, ocurrió el terremoto un mes antes y cuando nosotros llegamos en la fecha justita en la que ya se había evacuado a todas las personas damnificadas y los bomberos estaban allí con las manos cruzadas, o sea, a la espera de a ver qué decisión se tomaba si de restauración o no. Entonces nosotros llegamos y claro, nos hinchamos a hacer fotografías. O sea, nos dejaron entrar a la zona rosa con un permiso de la Embajada Española, una carta de recomendación, nos dejaron entrar, entonces pudimos ver, hombre, sí que es verdad que los restos estaban un poquito removidos, porque lo típico, las máquinas para buscar a los muertos y a los heridos remueven un poco las cosas, ¿eh? Pero bueno, en general, lo que llamó la atención en Amatrice, ahí lo estáis viendo, es que parecía desde la televisión que el centro histórico estaba arrasado y sin embargo habían quedado las torres.
Entonces, esta era la torre que salía en los informativos, en los documentales, la torre cívica, pero lo gracioso fue que al llegar allí, torre como esta, había 5 y estaban las 5 en pie, ¿vale? Entonces, y como estáis viendo en la fotografía de la derecha, es decir, ¿qué tiene esa torre? ¿Tiene algún tipo de refuerzo? No tiene nada. Y no tiene nada porque nada se le podía hacer. Hombre, se había roto la campana y el cuerpo de campana, hubo que rehabilitarlo. Pero la torre entera, esta y las otras, los pueblos estos italianos tienen un montón de iglesias, aunque sea un centro histórico pequeñito, te vas a encontrar 6, 7 iglesias, me parece que había aquí. Pues casi todas con su torre. Y su torre en pie. O sea, todo arrasado, la iglesia en parte también, y las torres en pie. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, pues cuando llegamos nos dimos cuenta que es que era el único edificio que estaba tal cual había sido concebido. El resto habían sido recrecido, aumentado, plantas bajas diáfanas, añadido masa, cambiado rigidez, etcétera. Es decir, se los habían cargado estructuralmente. Entonces, por eso fue un comportamiento tan vulnerable. Y bueno, estáis viendo, ¿sí? Estáis viendo en la fotografía de la izquierda, la cubierta esa que hay ahí es como la del dibujo. O sea, está la cubierta entera. Bueno, es que están hasta las tejas en su sitio, no sé si lo veis. O sea, las tejas, el 80% de las tejas están en su lugar. Es decir, directamente es un problema de equilibrio. Ahora, ¿dónde están las plantas de muro de carga inferiores? Machacadas. ¿Por qué? Por haber añadido la masa en la cubierta y los forjados que estaban 3/4 de lo mismo. ¿Vale? Bueno, la foto de la izquierda es el pueblo este, que es un pueblo turístico, y bueno, pues lo típico, muchas calles de compra, muchos restaurantes, etcétera. Bueno, pues todo eso eran plantas bajas intensamente intervenidas. Y a la derecha estáis viendo que los materiales de los escombros había de todo, o sea, mallazos, barras de acero, perfiles, rasillones, es decir, aunque el mayor volumen debería ser de muros de carga, sin embargo nos encontramos cantidad de materiales nuevos, es decir, se ha alterado el sistema. Que no es que esté bien ni mal, es que se comporta de manera distinta, que es lo que nosotros os queremos transmitir, ¿vale? Fundamentalmente, pues eso, por haber alterado la masa y la rigidez de la estructura original. Vale. Los recursos antisísmicos. Pues los recursos antisísmicos, según la teoría general de ingeniería sísmica, son la rigidez, la flexibilidad y los mecanismos de disipación. Los mecanismos de disipación son estas cosas que le ponen los japoneses a los edificios, que a lo mejor en la base del edificio le colocan unos mecanismos tipo dispositivos de neopreno o mecánicos, etcétera, que lo que hacen es disipar la energía del sismo. Bueno, pues eso en edificios de fábrica, impensable. Vamos, ni hay ningún caso, ni nada. No quita que haya gente que diga que sí, que se puede, pero que sepamos que haya habido algún caso construido y que además se haya comportado bien, para mencionarlo, ninguno. O sea, la estrategia de disipación a las estructuras históricas no la puedes aplicar. Y las otras dos son la rigidez y la flexibilidad, y la ductilidad. Pues pocas de esas estrategias de los edificios nuevos se pueden aplicar a los edificios históricos. Algunas señales de terremotos para que aprendamos a verlas. Pues mirad, en esta fotografía, cuando veáis que las esquinas están saltadas, eso lo veis mucho, por ejemplo, cuando vais a Grecia, cuando se va a Grecia en los templos romanos, que muchos de ellos son de mármol, pues las esquinas están saltadas. El ejemplo que se suele poner es, si estos son dos dovelas y se produce un giro, como los nudillos, pues lo primero que saltan son las esquinas. En el momento que gires, y dos sillares rígidos se apoyen en un punto, pues en ese punto la solicitación es infinita, si es un punto. Y entonces, pues automáticamente la piedra se parte y saltan esas lascas características que nos encontramos en la sillería en zonas sísmicas. En Grecia pasa mucho. Y bueno, lo importante, el objetivo en ingeniería sísmica es siempre evitar el colapso de la estructura, ¿vale? Esta fotografía es la única vez que se ha visto en España que sepamos, que tengamos conocimiento. Es el sándwich de forjados que se produjo en Lorca, en el edificio este de la calle Infante Don Juan Manuel.
Esto es lo que hay que evitar siempre, porque ahí es donde se producen, donde quedan las personas atrapadas. Esto es lo que produce miles de muertos, es lo que le ha pasado a los turcos. ¿Eh? Lo que produce miles de muertos es esto, es decir, que queden personas atrapadas dentro de los edificios. ¿Vale? Leerlo porque ya me he perdido un poco el guión. Esto es para explicaros que hay otros países que siguen otras estrategias antisísmicas. El otro día me contaba un amigo por WhatsApp, dice, los japoneses hacen construcciones antisísmicas. Digo, claro, digo, es que los hombres primitivos en Japón ya hacían construcciones antisísmicas. Porque ellos sabían que cada vez que tenían un terremoto, pues si lo hacían con piedras se les venía abajo. Entonces, estos hacen chozas desde tiempo inmemorial. Si sus construcciones son de papel, de madera, si la casa de Doraemon, que es la que viene ahí en la foto, pues es la que es. La estrategia es un poco parecida a la de la silla que está ahí a la derecha. Una silla coja que se mueve hacia adelante y hacia atrás, tiene esa capacidad de moverse y sin embargo aguanta tu peso. ¿Por qué? Pues porque lo que está jugando es con los nudos, con los ensambles. Eso es lo que pasa muchas veces a las construcciones en esta zona. Esta otra foto, también de otro bombardeo, no sé si Hiroshima o Nagasaki. A ver, una bomba atómica no produce el arrasamiento de una ciudad. Ahí estáis viendo que los edificios que eran de fábrica están ahí. O sea, se han quemado, pero fijaros en el resto de las construcciones de las manzanas. Esas sí han ardido porque eran de madera. O sea, estamos viendo en esa fotografía qué construcciones eran de fábrica y cuáles no lo eran. La inmensa mayoría de las construcciones eran súper ligeras, de madera, de papel casi. Los japoneses tienen tabiques de papel. Y luego también he metido aquí esta imagen que a mí me parece muy interesante, que es un estudio que hemos hecho nosotros, que lo ha publicado ahora la revista del Instituto Eduardo Torroja. Bueno, pues hemos descubierto que en Chile existen todas las iglesias parroquiales, vamos a llamarles así, de una provincia que nosotros hemos estudiado, que es la provincia de Arica y Parinacota. Había 40 núcleos con sus 40 iglesias, igual que aquí, y de ellas hay 30. Las otras 10 no es que estuvieran mal hechas, es que ha llegado allí Manolo y Benito y les ha echado una capa de hormigón, entonces fuera. Pero las 10 que quedan, ¿cómo son? ¿Qué estrategias sísmicas o estructurales llevaron a cabo para resistir el terremoto y las han mantenido a lo largo del tiempo? Bueno, pues simplemente dibujando, en la arquitectura el dibujo es clave, simplemente dibujando las plantas vemos qué es lo que hicieron. Entonces, aquí están dibujadas algunas de esas iglesias, vemos lo que hicieron, pues vemos que tienen contrafuertes por un tubo, contrafuertes en todos sitios. De hecho, cada vez que hacían una iglesia y con un terremoto se les rajaba, lo que hacían era colocar ahí un contrafuerte. Por eso los contrafuertes están colocados de manera anárquica. No parece que no tienen un orden definido. Hombre, el único sitio donde sí están de una manera un poco más regular es la fachada. La fachada sí es más simétrica. Y la otra cosa muy graciosa de las varias que se pueden comentar es, por ejemplo, los campanarios. ¿Dónde están los campanarios? Bueno, pues para empezar, ¿cómo no son los campanarios? Son iglesias barrocas, tendrían que haber tenido espadañas. Y sin embargo, no tienen espadañas. ¿Por qué? Pues porque tú tienes una espadaña, la espadaña es un muro. Si tú tienes un terremoto, vuelca. Entonces hicieron torres y las hicieron más mazacote, de menor altura, y la hicieron separada de la iglesia. ¿Por qué? Lo estáis viendo, o sea, casi todas tienen las torres separadas de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, sabían que el cuerpo de campana se podía caer, pues cuando se caiga lo reconstruyo, ¿vale? Pero para que no me tire la iglesia, pues lo construyo lejos de la iglesia. Lo construyen separados para que el cuerpo de campana no caiga sobre la nave de la iglesia. Todo eso son estrategias. Muchas veces se renuncia a vencer el terremoto, lo que haces es, bueno, pues reducir los daños, ¿vale? Bueno, pues si lo queréis ver, lo mejor, como está publicado, es que os cojáis creo que os he puesto un enlace. La revista del Torroja te lleva al artículo. Los artículos estos, lógicamente, hay muchísima más información y más fotografías que lo que ha salido publicado, pero vamos, a mí simplemente, yo creo que lo importante era poner de manifiesto, oye, que son construcciones como las nuestras, sometidas a la más alta aceleración sísmica que puede haber, que es la de Chile. En Japón no tenemos construcciones, pero en Chile sí, y cómo han aguantado bastante dignamente.
Eso sí, tuvieron que hacer una serie de modificaciones, pero vamos, esas las podemos hacer nosotros también con sentido común. Y si no, copiamos lo que hicieron ellos. ¿Vale? En la foto de la derecha, simplemente por comentar una de las, por no meteros mucho rollo, en la foto de la derecha, fijaos cómo hicieron los ensambles. Los ensambles nuestros se salen. Es decir, se pueden, ¿cómo le llamo yo? Se pueden salir las uniones, no me sale la palabra. Entonces, ellos lo que hicieron fue atarlos. Lo ataron, no sé si será porque era el único elemento que tenían atracción, pero lo cierto es que están todos atados con cuero de llama, con cuero. Entonces, de esa manera, los ensambles tienen una cierta elasticidad y la armadura funciona casi como un diapasón entre las dos cabezas de los muros y funciona bastante bien. Y la prueba de que funciona es que están ahí. ¿Vale? Bueno, es el dibujo de la derecha de esta diapositiva 64. Si queréis os comento el de la izquierda, que me parece más interesante. Los contrafuertes o estribos de las iglesias no son rectos, son ataluzados, como estáis viendo ahí. ¿Qué se consigue con eso? Pues se consigue bajar el centro de gravedad. En lugar de estar en la mitad, estás en la tercera parte. Y además, a igualdad de coste, de construcción, la base de ese contrafuerte es mayor, con lo cual hay menor riesgo de vuelco. ¿Vale? Pues esto se les ocurrió nada más llegar allí, porque las iglesias estas son del siglo XVI o el siglo XVII. O sea, nada más llegar, alguien se dio cuenta, oye, si hacemos los contrafuertes ataluzados, tenemos un mejor comportamiento sísmico. Es decir, ante el mismo peligro sísmico, que es que tengo un terremoto toda la semana, pues yo reduzco la vulnerabilidad sísmica de la construcción. Vale, y a continuación, solo fotos. Me parece que está Lorca primero, Amatrice y L'Aquila. Pues venga, el terremoto de Lorca, aquí tenéis algunos datos. En la misma zona siempre ha habido terremotos, ahí tenéis terremotos históricos e instrumentales. Y en Lorca básicamente lo que falló fue de las estructurales, construcciones nuevas, una colapsó. El resto tuvieron daños, ha habido daños. Por cierto, en ingeniería sísmica lo que se pide es algo parecido a lo que ocurre cuando analizamos el incendio en los edificios. No se trata de que el edificio no arda, se trata de que la gente pueda salir en un tiempo razonable. Pues con el terremoto pasa igual. Lo que hay que intentar es que el edificio sobreviva al evento sísmico para que sus ocupantes puedan salir. Esa es la clave. Entonces, por eso decimos que en el terremoto de Lorca el que realmente fracasó es el único que colapsó, que es este edificio de la calle Infante Don Juan Manuel. Eso sí, para hacerlo colapsar hizo falta el triple de aceleración de lo que dice la norma sísmica. Eso es importante. Y se sabe también que falló, no sé si es esta fotografía, exacto, porque tenía pilares cortos o enanos, como este. Este era el edificio de enfrente, que no llegó a caerse, pero estuvo así. Son pilares cortos que, bueno, tú los calculas al peso y claro, como son muy pequeños, no tienen pandeo. Y entonces salen con sección pequeña y armadura pequeña, ¿vale? ¿Y qué opina el terremoto de todo esto? Pues en caso de terremoto le va a meter un cortante que se muere y le pasa eso que hay ahí. Si falla, pues el edificio colapsa, porque estamos hablando de un elemento de pilares, de la capacidad portante del edificio. Entonces, esto hay que saberlo. ¿Y solución de diseño? Pues no sé, yo por ejemplo, esto en clase, calculando edificios nuevos, yo siempre digo que a mí me parece absurdo que ese muro de hormigón que hay ahí, que es el muro de sótano, no llegue al primer forjado. Es decir, ¿por qué lo dejamos a nivel de la acera? No sé, yo me lo pregunto muchas veces. Coño, pues que llegue el forjado, sobrepase el nivel de la acera y llegue, perdón, el muro, sobrepase el nivel de la acera y llegue hasta el forjado. No es que tengo que poner unas ventanas. Vale, pues pongo unas ventanas, pero no tienes por qué dejar abierto el espacio entero entre pilar y pilar. Macízalo y es una mera cuestión no de cálculo, es una estrategia, es decir, una recomendación. Pues esta lista de recomendaciones, por lo menos en España, con la poca peligrosidad sísmica que tenemos, salvaría todos los edificios, tanto nuevos como históricos.
porque nosotros no tenemos una acción sísmica bestial. Hombre, puedes tener la mala suerte de que te toque un terremoto justo debajo de tu casa y tengas una alta aceleración sísmica, pero salvo eso, la peligrosidad sísmica de la península no es comparable a la que hay en Turquía o hay en Chile. ¿Vale? Vale, esta es la foto que habéis visto antes del edificio este. La verdad es que los periodistas, yo cuando descubrí que todas las fotos eran del mismo edificio, me sentí, o sea, vamos, fue la tesis de un compañero y dijo, bueno, ¿es posible que el único edificio que se ha caído solamente haya uno y todas las fotos sean del mismo edificio? Pues sí, fotos, vídeos, todo del mismo edificio. Luego lo que sí hubo fueron daños en elementos secundarios, los que tú quieras, es decir, petos de balcones, daños abajo en los coches, cerramientos provisionales de locales. Esto que haces un local y le pones un tabicón de cierre provisional hasta que se habilite el local, que muchas veces el local tiene una mierda de proyecto de adaptación y esa pared la incorporan como parte del cerramiento del local. Bueno, pues eso fue, vamos, los daños fueron bestiales, pero siempre elementos secundarios. Hay que distinguir esa cuestión. ¿De acuerdo? Luego, a ver, los 9 muertos, aunque fueron pocos, entre comillas, para la aceleración que tuvo el terremoto, además influye la mala suerte. O sea, esta es la famosa calle Galicia. En internet hay fotos que las sacó la gente y están hasta con los muertos, ¿eh? No debieron subirse a internet y están. La famosa calle Galicia donde hubo 3 muertos, ¿eh? Aquí, fijaos cómo es la calle. Una calle estrecha, con edificios altos, donde se caen los balcones y veis ahí que es que llovieron cascotes. O sea, no hay un metro cuadrado sin cascotes. Entonces, en el caso del terremoto de Lorca, el problema fue... se ha explicado como si fuera una cosa muy habitual. Yo no me he encontrado ni una sola referencia más en todo Internet, que es lo que llamaron un terremoto premonitorio. Es decir, hubo un terremoto fuerte y luego hubo otro un poco más fuerte. Eso no es habitual. O sea, lo normal es que haya un terremoto y luego réplicas. Entonces, eso fue lo que ocurrió en Lorca. Con tan mala suerte que como la gente, por desgracia, se cree que en caso de terremoto tiene que salir a la calle, pues salió a esta calle. A esta calle. Entonces aquí cascaron 3. ¿Eh? Pero yo no tengo conocimiento de nadie que hubieran sacado de entre los forjados, en el caso de Lorca. ¿Vale? Bueno, y luego tenéis los edificios históricos. Tenéis la nómina de daños en edificios históricos. Nuevamente, los edificios históricos que habían fracasado eran aquellos que habían sido intervenidos indebidamente. Vamos a ver 2. Uno es la Iglesia del Rosario. Aquí la tenéis con fotografía antes y después, que es de muro de carga, con bóvedas. Ahí tenéis las bóvedas con los daños, apuntalada antes de la intervención. Y ahora, este es el dibujo que vamos a ver. Este que es de Manuel Fortea, esto es una bóveda, pero es la bóveda con los distintos añadidos y refuerzos y reparaciones que llegaron a hacerle, justo cuando se rompió por el terremoto. Entonces, estas son fotografías. Me quedo, si queréis, con la del medio. Veis que el espesor que tiene de 2 hojas de ladrillo, vamos, 2 hojas. Una pared de ladrillo de 2 hojas. Es decir, eso tiene, como mucho, tiene 15, 20 centímetros, que estáis viendo ahí. No tiene más, una cúpula de ese espesor. Bueno, voy al esquema. Este es el esquema. Esquemas de Manuel. Fijaos cómo era la bóveda. Inicialmente era una media naranja, ¿vale? Y donde dice patología 1, esto es lo que ocurrió la primera vez que hubiera un terremoto. Hay placas de que hubo terremotos en distintos años en Lorca. Entonces, hubo una primera patología y lo que le ocurrió fue que la naranja se abrió, como estáis viendo ahí, pero no llegó a colapsar, no perdió su equilibrio. Entonces, la primera reparación consistió en eso que estáis viendo en la diapositiva de la derecha, donde pone reparación 1. Lo que hicieron fue colocar una especie de contrafuertes para tapar la fisura, ¿vale? Luego hubo una segunda patología y hicieron lo mismo, colocaron los contrafuertes y taparon las fisuras. Patología 3, otra vez, con otro terremoto volvió otra vez a pasar lo mismo. Y ahora ya
estamos ya en tiempos nuestros, en tiempos recientes, donde existe el hormigón. Y entonces, ¿cuál es la reparación 3? Pues la reparación 3 consiste en colocarle el copete ese que está ahí pintado de violeta, que es un zuncho alrededor de la cúpula y toda la parte de arriba hormigón de cemento Portland. ¿Vale? Bueno, pues ahora cuando viene el terremoto queda, como está ahí la fotografía, el dibujo que pone situación final. Ahora la bóveda no tiene capacidad de deformarse, no tiene capacidad porque es muy rígida y ahora es cuando se parte en horizontal. ¿Vale? Este es un poco el diagnóstico de Manuel. Y fijaos, en esta diapositiva, arriba a la derecha, estáis viendo el zuncho. ¿Vale? Encofrado con ladrillo y un zuncho de hormigón. Y la costilla. ¿Vale? No es broma. Y en la fotografía de la derecha estáis viendo ya la bóveda partida, donde esos 15 centímetros que tiene de espesor ya se han perdido y han perdido el equilibrio. Esto, si queréis, le preguntáis a Manuel, porque él sabe mejor cómo hicieron la reparación. Y es exactamente la misma patología que esta otra segunda iglesia que vamos a ver, que es la iglesia de Santiago. Esta sí colapsó. Colapsó el crucero con la bóveda. Era una cúpula de las mismas características. Y esta sí llegó a colapsar. Aquí tenéis la fotografía del antes y el después. Y ahí veis la fecha de la reparación, 1940. A ver, esta iglesia parroquial de Santiago, destruida por un incendio en el año 36, en la Guerra Civil, fue reconstruida en el año 40. Se restauró cubierta e interior. Luego, en los años 94-95. Es decir, estamos hablando ya de reparaciones con hormigón y aquí el testimonio más gracioso es el del albañil que desescombró esto. Palabras textuales. Lo sacamos todo y lo último que sacamos fueron las tejas. Es decir, la bóveda se dio la vuelta. ¿Vale? Es un caso como el anterior, pero este sí colapsó. Este se partió, perdió el apoyo y la bóveda se dio la vuelta. Por eso lo último que sacaron fueron las tejas. Fijaos, pérdida de equilibrio. Eso no es resistencia, eso es equilibrio. Vuelco. ¿Vale? Fotos de los restos. Ahí estáis viendo las pechinas. En la imagen de la izquierda era una cúpula. La cubierta provisional que se hizo. Aquí me parece que en alguna ha intervenido, no sé si ha sido el IPCE, y nadie se ha atrevido a reconstruirla otra vez con bóveda de ladrillo. No sé si han hecho algo de madera. Manolo se lo sabe. El próximo día les decimos que nos comente algo de Lorca y si hace falta le sacamos las fotografías. ¿Vale? Venga, y ahora el de Amatrice. Insisto, misma aceleración sísmica, más o menos. Había un decimal arriba o abajo. Y sin embargo, los daños fueron mucho mayores. Bueno, ahí tenéis un centro histórico arrasado. Vale que las máquinas hayan removido un poco, pero vamos, en general. Y entonces, veis, en la fotografía de la derecha estáis viendo los témpanos de las famosas capas de hormigón sobre las cubiertas. Y perfiles por doquier. Perfiles de acero que en principio pues, no tendrían por qué estar ahí. Vale. Lo que llamó la atención en esta calle Humberto I, zona rosa en italiano, es que, bueno, los dos únicos edificios que parecía por la tele que habían sobrevivido eran la torre y el edificio de ladrillo rojo, que era un edificio medio ilegal. Alguien que había hecho ahí se habían tirado muchos años criticando ese edificio ahí en el centro histórico y al final fue otro de los que aguantó. ¿Y qué tenían en común la torre y este edificio naranja? Pues que los dos tenían la estructura original. Es lo único que tienen en común, que los dos tienen la estructura original. Una es histórica, la otra es moderna, pero los dos se han comportado mal porque han tenido daños, pero ninguno de los dos ha perdido el equilibrio, que es de lo que se trata, el objetivo. ¿Vale? Luego por dentro, pues estáis viendo que, bueno, pues como muchos centros históricos, no hay mucha diferencia con respecto a la arquitectura popular de algunos pueblos españoles. Tenía algunos tramos con bóvedas, sobre todo en los sótanos, mampostería de piedra, lo típico. Decían, no, es que el mortero es de muy mala calidad. Pues igual que el de aquí. Sí, son argamasas, donde prácticamente no hay conglomerante. Medidas de equilibrio claras en las cubiertas, en los forjados. Ahí veis cómo están los forjados. Muchos de ellos
hormigonados sobre antiguos entramados de madera. Bueno, pues ahí lo estáis viendo, ¿no? En la fotografía de la izquierda, esa es una capa sobre un forjado con sus mallazos. Ahí podéis ver, por ejemplo, sí, que la mampostería, hay zonas donde había un río aquí, y entonces mucho del material lo sacaban del río, entonces eran piedras redondeadas, así que el aparejo no era bueno, pero vamos, eso pasa muchísimas veces en las mamposterías. Ahí podéis ver, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues estáis viendo muros de carga de piedra, pero fijaos las luces y las características del entramado inclinado de cubierta. Perfiles, rasillones como los de aquí, es decir, soluciones parecidas. Perfiles, armaduras. Esta foto de la izquierda, bueno, si queréis, primero comentamos la derecha, la de la derecha. El hastial de una iglesia es el elemento más vulnerable, porque vuelca, se fractura y vuelca hacia adentro o hacia afuera. Esto es lo que llaman el macroelemento del hastial, que es una zona de libro que se parte por ahí. En el caso, además de estas iglesias italianas, el frontón, en lugar de ser triangular, es recto, con lo cual tiene más masa todavía y funciona peor. Y a ver, y la fotografía de la izquierda, que es de otro edificio, no es el mismo que el de la derecha, es de otro edificio, ahí, por ejemplo, hay un zuncho. Ahí hay metido un zuncho. Es decir, sobre la coronación de los muros se ha colocado piedra por un lado, en el paramento exterior, en el paramento por dentro se ha hecho un zuncho de hormigón con unas barras pinchadas que vienen de la fábrica. Y entonces sí, pues de ahí para arriba el zuncho ha hecho su función y la cubierta no se ha hundido. Pero claro, esa esquina pues puede haber movido y puede haber, por el efecto martelo ese que comentábamos antes, pues puede haber roto la esquina, que en este caso no se ha caído. Vale, esta es otra de las iglesias en la que aquí se ha caído el hastial entero. Luego, si os fijáis, dentro tiene cerchas. Esa zona que está recuadrada en rojo es la que hemos visto antes, de la cubierta con la capita de hormigón con el mallazo. ¿Y qué más? Y luego tiene, si os fijáis dentro, en la fotografía de la izquierda, tiene una bóveda encamonada, que es una bóveda que tiene un entramado de madera y luego tiene algún tipo de solución de escayola. Bueno, más fotografías de lo mismo que estamos comentando. Esta casa, por ejemplo, es una casa nueva, rehabilitada, sobre una planta antigua de piedra. Y entonces estáis viendo como el forjado, pues tendrá un buen forjado arriba y bueno, de ahí para arriba no se ha caído. Pero claro, ha hundido los muros, que son los que dan la capacidad portante a la estructura del edificio. Vale, y en L'Aquila, el terremoto de L'Aquila fue en el 2009. Es decir, y el de Amatrice en el 2016. Bueno, fue 7 años de diferencia. Entonces, cuando está en la misma zona de los Apeninos, hay 40 kilómetros de diferencia entre un pueblo y el otro. O sea, que es una zona en la que hay terremotos con cierta frecuencia. Ha habido terremotos con cierta frecuencia. Y entonces, al ir a Amatrice, pasamos por L'Aquila y te permitía ver cómo estaba un pueblo igual, pero 7 años después, cuando ya se había iniciado el proceso de restauración. Y entonces, bueno, te ves L'Aquila entero apuntalado, o sea, hay cantidad de edificios apuntalados a la espera de, y otros que ya habían sido rehabilitados. Y bueno, también si queréis os comento que es curioso cómo han funcionado los italianos. Los italianos con L'Aquila se debieron gastar tal cantidad de dinero, que con el terremoto de Amatrice han actuado de otra manera. Han soltado pasta a los propietarios y prácticamente han arrasado L'Aquila. O sea, no se va a utilizar como pueblo. O sea, van a quedar allí las 7 torres que quedaron y algún edificio más que aguantó y el resto lo van a dejar como si fuera un parque. O sea, no lo reconstruyen. Decisión curiosa y polémica. Y eso tiene que ver con la enorme cantidad de dinero que le han dedicado a la restauración del L'Aquila. Habrá dicho el gobierno, no sale más barato darle pasta a los propietarios y que cada uno se haga luego una casa nueva o alguna cosa de esa. Una decisión bastante curiosa y que no ha tenido repercusión, quizás porque los deben haber pagado bastante bien.
¿vale? Bueno, pues estos son el estado del Áquila, de muchas de esas construcciones. Esta, por ejemplo, el Palazzo del Gobierno, pues ya estaba en restauración, como veis aquí, fotografías del terremoto y del estado a esa fecha. Y bueno, podéis ver algunas fotografías. Nos llamó la atención L'Aquila, la construcción más imponente que tiene es un castillo construido por los españoles, porque ya sabéis que esta zona de allí perteneció a Aragón, al Imperio Español. Entonces allí se construyó el Castelo Español, el Fuerte Españolo, que es de un tío de Valencia, de un ingeniero militar de Valencia, y este no tuvo ni un daño, ni uno, tal cual. ¿Vale? Hay fuertes de estos en todo el Caribe, en todo el cinturón de fuego, y todos han funcionado bastante bien. Es más, tenía un centro de interpretación o no sé qué que había hecho la Junta de allí en la cubierta del castillo y que se fue a tomar por saco. O sea, el castillo intacto, la construcción del arquitecto del siglo XXI, como el resto de la L'Aquila. Luego a Manuel le gustaron mucho las bóvedas, que son relativamente parecidas a las de aquí. Otra cosa que también podemos comentar es, hay bastantes comentarios de que la mafia, bueno, yo no voy a entrar en esas cosas, pero vamos, que se han gastado una pasta en puntales, o sea, está apuntalado todo desde tiempo inmemorial. Yo no sé lo que valdrá ese alquiler de puntales. Por lo visto llegaba la mafia allí con tráiler de puntales, o sea, directamente, y están cobrando desde entonces, según dice la gente. Y luego, soluciones de estas milagros, cantidad de ellas. Los de Hilti se han puesto las botas. Y como Hilti, todas estas empresas, cantidad de cosas que sí, no, esto para reforzar, ¿vale? Pero esto, ¿cómo funciona? Esto, ¿vale? Añades masa, rigidez, y en caso de terremoto, ¿esto cómo funciona? ¿Lo sabe alguien? No. Eso sí, te lo venden muy bien. Dispositivos como, por ejemplo, este de ahí de la derecha, que es un anclaje, que luego le sale como un paraguas, que se queda allí metido en el revoco. Inyecciones, como estáis viendo a la derecha, el de la derecha es un muro con taladro, con un tubito, con inyecciones de cal hidráulica, y después de haber enfoscado las dos caras, para dar fuerza al muro. Vale, pues sí, pues a lo mejor queda bien, pero que no hay experiencias de cómo funciona eso. Esta otra solución que estamos viendo aquí, una vez restaurado el muro, ahora le ponemos las viguetas a la cara, como estáis viendo ahí con esa chapa. Una chapa con unos encajes para las viguetas, y apoyamos ahí viguetas que eran de hormigón a la cara del muro. ¿Y esto cómo funciona? Hay experiencias previas. ¿Esto cómo se calcula? ¿Cómo se transmite el cortante de las viguetas al muro? ¿Por unos tornillos que son esos que están ahí en la fotografía? Pues no lo sé. ¿Cómo funciona esto? Y para terminar, con recomendaciones, y con esto simplemente esta hoja. A modo de resumen, recomendaciones instructivas. El año pasado había un alumno que era de Granada, ¿vale? Un arquitecto de Granada. Y no solamente suscribía a estas cosas por su experiencia en Granada. En Granada han tenido un episodio que ellos han llamado el enjambre sísmico hace un par de años. Y han tenido bastantes daños, incluso algunos que no están aquí, a tirantes de madera, historias de esas. Y bueno, sí que es importante, después de haber diagnosticado muchos casos, aumentar la lista de recomendaciones con sentido constructivo, más que sentido de cálculo, sentido constructivo. Y nosotros avanzamos estas. Primera, recomendaciones constructivas para las estructuras históricas en zonas de riesgo y peligrosidad sísmica, donde haya peligrosidad sísmica. No elevar el número de plantas sin un estudio riguroso. O sea, están multiplicando el riesgo. No eliminar en el diseño los muros de arriostramiento o traveseros, que van a ser necesarios en caso de terremoto. Diseñar huecos que alteren lo mínimo posible la rigidez de los muros. Es decir, tú puedes hacer un cargadero muy bien hecho, calculado al peso, calculando la viga, el cargadero. Pero ¿cómo se comportará en caso de sismo ese muro si le haces un agujero muy grande? Nadie lo sabe. No hacer en planta baja más diafanidad de muros que en las plantas superiores. En la planta superior tienes un muro masivo y en la planta baja has quitado y has hecho cargaderos, eso en caso de sismo puede ser demoledor. ¿Vale? Por ejemplo, los cargaderos de los escaparates.
Eso pasa en todos los centros históricos. Nunca ha habido los escaparates que hay en los centros históricos. Entonces son cargaderos que, bueno, calculado al peso quedan bien y sin embargo luego no sabemos, ¿no? Sí, eso que dice que todos los muros deben nacer del terreno. No hacer muros frágiles. Los muros con ladrillo y morteros de cemento son más resistentes, ¿de acuerdo? Una resistencia innecesaria, pero lo que son es mucho más rígidos, es decir, más frágiles, ¿de acuerdo? Entonces se van a fracturar de otra manera, tienen menos ductilidad. Evitar tabiques rígidos. Hacer los pisos tan ligeros como sea posible. O sea, nosotros, por ejemplo, las normas nos llevan a darle mayor canto para evitar problemas de flecha. Bueno, pues si hay que intervenir en estos edificios, es preferible darle el menor canto posible y, si hace falta, hacer más flexibles los tabiques para que sean compatibles con la flecha de los forjados. Y bueno, yo, por ejemplo, yo me apuntaría a hacer hormigones ligeros. ¿Qué pasa? ¿Que reduce un 30% la masa del hormigón? Pues un 30% del problema. ¿Que le metes arlita y es más caro? Pues no sé, lo mismo hay que buscar otras soluciones. ¿Que te has salido del ámbito del código estructural de la EHE por hacerlo ligero? Pues sí, pero lo mismo merece la pena. ¿Vale? Y hacer cubiertas ligeras. No hacer, desde luego, nunca forjados inclinados. Forjados inclinados es una pasada. Y lo de hacer la típica estructura que nosotros hacemos, que hacemos un último forjado plano para hacer tabiquillos palomeros con la cubierta, pues hay que hacer todo lo posible para evitar ese último forjado plano. Lo mismo se puede hacer una cubierta ligera de madera o metálica que no esté apoyada sobre un forjado, ¿vale? Y te ahorras el peso del forjado. En definitiva, no añadir masa, no alterar la rigidez del edificio original y utilizar sistemas y materiales que sean compatibles física, mecánica y químicamente con la construcción histórica. Es posible utilizar los sistemas y materiales históricos con mejoras puntuales. Esa es, digamos, la aportación nuestra de lo de Chile, que es posible. Hay gente que lo ha hecho ya. Hombre, bien es verdad que los españoles lo hicieron en América porque es que no había otra. O sea, si hubieran tenido hormigón y acero, lo mismo se lo hubieran pensado también, como nosotros. Pero ellos lo hicieron bastante bien utilizando los mismos materiales. ¿Vale? Y luego, lo típico, ¿para cuándo una norma que nos sirva a los técnicos de referencia? En general para todo, pero también para el problema sísmico. ¿Vale? Venga, pues yo he terminado, me he pasado de rosca porque el tema era muy largo. Preguntas, si es que estabais ahí. Preguntas. Voy a quitar la grabación.